para empezar a desarrollar la práctica, chicos. Bien, voy a compartir la práctica, ¿ya? Vamos a desarrollar cuidadosamente desde los talleres y luego las 20 preguntas tipo admisión. A ver, ¿dónde está la práctica? Ok. A ver, jóvenes, estoy compartiendo la práctica. ¿Lo pueden visualizar? Voy a ampliarlo. ¿Se puede ver la práctica? Buenos días, profesor. Sí se logra ver, profesor. Ya, buenos días, gracias. A ver, empezamos, ¿ya? El día de ayer hemos explicado todos los conceptos relacionados a la ciencia lingüística. Hemos dicho que la lingüística es una ciencia social que tiene como objeto de estudio a la lengua. Y quien ha hecho los estudios científicos, quien ha prácticamente planteado las bases de la ciencia lingüística, ha sido Ferdinand de Saussure, por eso que está considerado como el padre de la lingüística moderna, ¿no? Él en su libro, que lo publica en el año 1916, Curso de Lingüística General, plantea todas las bases y los fundamentos de la lingüística como ciencia. A ver, escribe la variación diatópica. La variación diatópica tiene que ver con el dialecto, ¿cierto? Con el dialecto. Entonces, el dialecto es una variación de una lengua que se puede dar a partir del sonido fonético, a partir de la concordancia gramatical morfológico, a partir del significado semántico, a partir de la sintaxis, la estructura de la oración, o a partir del nivel lexicológico, el vocabulario. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Que identifiquemos qué aspecto se está tratando en cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, dice acá, papi, ¿me esperas un ratico en el parque? Esto, por ejemplo, es de carácter estrictamente, a ver, ¿qué dicen? Morfológico. Morfológico. ¿Por qué morfológico? A ver. Esto es fonético, porque hay un cambio de sonido, ¿no? En vez de decir un ratito, ratito, que es el diminutivo en el castellano, otros dicen un ratico. Aquí es la variación de sonido. Entonces, esto es fonético, ¿ya? Ahora, de la selva su mujer cautivó a su novio. Bueno, esto está alterando el orden de una oración, esto sería sintáctico. ¿Perfecto? Esto es sintáctico. Ahora acá dice, vaya P a la feria. Vaya P. Aquí hay falta de concordancia gramatical. ¿Ya? Acá hay falta de concordancia gramatical y omisión de sonidos incluso, ¿no? Este es carácter morfológico. Bailó la tumba magistralmente. Aquí tumba, jóvenes, tiene otro valor significativo. Entonces esto es semántico. El aspecto es semántico, ¿no? Porque dice, bailó la tumba magistralmente. Entonces en esta oración quiere decir que tumba no significa pues la sepultura. Porque si se bailó la tumba, acá se está refiriendo a una danza típica de Colombia. Tumba es una danza típica colombiana. Así como tumba también significa instrumento musical. Ese pequeño tamborcito se llama tumba. En otros lugares, tumba utilizan para referirse a la carne flaca y mal preparada, ¿no? O mal sazonada. Eso es tumba también. Entonces, miren, pueden haber varios valores significativos, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado en la variación diatópica, ¿no? Porque cada lengua, el dialecto de una lengua puede adoptar distintos significados. 5. Amaneció con una fuerte resaca. Esto sería de tipo lexicológico, ¿no? Resaca para algunos. Para otros, por ejemplo, en Ecuador, chuchaqui. Chuchaqui es dolor de cabeza fuerte que se tiene, ¿no? Después de haber bebido en exceso. Eso es para los ecuatorianos, chuchaqui.
¿no? Para otros es la resaca, para otros es mona, ¿no? Qué mona, quiere decir qué dolor de cabeza, ¿eh? ¿Te das cuenta? Esto ya tiene que ver con el factor vocabulario, lexicológico, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos aspectos en la variación diatópica. A ver, vamos con el 2. Escribe la Profesor, variación diastrática. A ver, la diastrática, ¿con qué tiene que ver, chicos? A ver, ¿alguien me puede recordar? La diastrática con el sociolecto. con el sociolecto. Y entonces aquí tenemos que ver la ubicación social, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? ¿En la superestándar, en la estándar o en la subestándar? Eso hay que anotar acá, en nivel. A ver, dice, porfa, te envío por el celu el mensaje. ¿Esto en qué nivel estará? ¿En el superestándar, en el estándar o en el subestándar? En el estándar. En el estándar, ¿no? Porque esto es un lenguaje más cotidiano, más familiar, un lenguaje juvenil, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, están en ese nivel de comunicación de la ley del mínimo esfuerzo. O sea, ya no hablas demasiado, ¿no? Cosas concretas. Incluso en el WhatsApp, en el sistema virtual, utilizan solamente símbolos, ¿no? ¿Cierto? Ya no ponen por, sino le ponen la X y ya está reducido el mensaje, ¿no? Entonces esto es nivel estándar. 2. Considero que tu alocución tuvo hilación. Aquí está utilizando términos bastante refinados, ¿no? Muy cultos, ¿no? Alocución significa discurso breve. Hilación quiere decir que las ideas que tú estás transmitiendo están hilvanadas, están ordenadas, tienen cohesión, tienen coherencia. Entonces, ¿esto a qué nivel pertenecería? Super estándar. Al super estándar, ¿ya? A ver, repasemos. En el super estándar se maneja una lengua culta. Y la lengua culta es una lengua bien elaborada, bien diseñada. ¿Y quiénes hacen ese trabajo? Por ejemplo, los escritores, los periodistas, los diplomáticos, los científicos y todo tipo de profesional, siempre en cuando esté desarrollándose en su área profesional, ¿no? El médico, el ingeniero, el abogado, el maestro, qué sé yo. Luego viene el nivel estándar. El nivel estándar se utiliza la lengua coloquial o la lengua familiar. ¿Quiénes utilizan la lengua coloquial o familiar? Los grupos sociales relacionados a la familia, a los amigos, a los vecinos. O sea, ¿no? Una lengua muy familiar, muy cotidiana, muy común. Y luego viene el subestándar. En el subestándar vamos a encontrar dos lenguas, ¿no? La lengua popular, que lo utilizan los grupos sociales masivos, por ejemplo, los artesanos, los taxistas, los agricultores, los negociantes informales, ¿no? Que utilizan una lengua básica, sencilla para comunicarse. Entonces, eso es la lengua popular, está en el subestándar. Pero en el subestándar también está la lengua vulgar. ¿Y quiénes utilizan la lengua vulgar? Los grupos sociales marginados. ¿Qué son grupos sociales marginados? Son grupos sociales que son rechazados, que no los aceptan en el contexto social. Por ejemplo, las prostitutas, los alcohólicos, los delincuentes, los narcotraficantes, ¿no? Todos son esos grupos sociales marginados. ¿Perfecto? Entonces, ellos, por ejemplo, hacen uso de una lengua distorsionada, encriptada, ¿no? Cerrada, que solamente entre ellos se pueden entender. Muchas veces hasta distorsionan, ¿no? El valor significativo de las palabras en su contexto. A ver, vamos acá. Eh, Voy a achicar y regreso a la mancha. A ver, ¿qué será el 3? ¿En qué nivel está el 3?
¿En qué nivel está el 3, jóvenes? Subestándar, profesor. En el subestándar. Ya, muy bien. El tono salió chévere y todos se vacilaron. Esto es un lenguaje juvenil, ¿no? El lenguaje juvenil está en el estándar, ¿ah? Por si acaso. Lo cortés no quita lo valiente, ya. Bueno, esto es una frase, entonces es el súper estándar, ¿ya? Entonces, en los exámenes, jóvenes, te van a plantear así, enunciados. Y te van a decir, ¿no? Identifica el enunciado que está o se presenta en la variación diastrática superestándar. Entonces te van a poner así 5 distractores, tú tienes que elegir cuál es, pues, ¿no? Ya, esa es la modalidad sencilla básica de plantear las preguntas de admisión sobre un tema específico. A ver, vamos 3. Escribe la respuesta correcta. Ya, a ver, son preguntitas cerradas que tienen una respuesta concreta, objetiva. A ver, vamos. El padre de la lingüística moderna. Hace rato lo dijimos. El padre de la lingüística moderna, chicos, ¿quién es? Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Muy bien. Que nos hay que poner acá Ferdinand de Saussure. Él es el padre de la lingüística moderna. Él es el que desarrolla la famosa gramática estructural, ¿no? Que hasta ahora se enseñan en todos los colegios. La gran mayoría, yo diría. El único que ha desarrollado una nueva gramática es el norteamericano Noam Chomsky. Su gramática se llama gramática generativa transformacional. Las reglas G y las reglas, las reglas C y las reglas T, ¿no? Las reglas de composición y las reglas de transformación. Esa gramática es novedosa. Yo cuando estaba en la universidad haciendo mi estudio de pregrado, todavía de pregrado, ¿no? Todavía no estábamos en la maestría ni en el doctorado, vino un maestro de San Marcos trayendo esa novedad, ¿no? La gramática generativa transformacional. Empezó a explicar todos los fundamentos, todas las teorías, y a mí y a un compañero mío, que actualmente trabaja en la Continental, nos impactó esa teoría. Pues. Así que nos dedicamos exclusivamente a trabajar la gramática generativa transformacional. Es interesante, yo les invito a que revisen. Noam Chomsky, gramática generativa transformacional, tiene 7 teorías. Extraordinaria esa gramática. Bien. 2. Unidad mínima de la segunda articulación. La unidad mínima de la primera articulación se llama morfema, pero acá me están pidiendo la unidad mínima de la segunda articulación. ¿De la segunda articulación cómo se llama? Fonema. Fonema, no te olvides. Muy bien, entonces acá la respuesta es fonema. 3. Lenguas oficiales en el Perú. ¿Cuáles son las lenguas oficiales? Cuando decimos lenguas oficiales estamos hablando de los idiomas. Pues. Idioma se dice a una lengua oficial que ha sido establecida bajo criterios jurídicos, criterios geográficos y criterios políticos. Entonces, en el Perú tenemos 3 lenguas oficiales. ¿Cuáles son? Español, El español, el quechua y el aymara. Así que ustedes están en todo el derecho. Nadie les puede impedir hablar en una de estas 3 lenguas, porque son oficiales. ¿Ya? Ese mito de que no solamente se permite hablar, sustentar, realizar conferencias en la lengua castellana, el español, falso. Si tú deseas, puedes dictar una conferencia en quechua. Nadie te puede impedir porque es una lengua oficial. 4. Variación social, por ejemplo, en la escuela de posgrado de la UNSP, jóvenes, ¿ya? Los grados académicos, ¿no? Que ya les había explicado. Tú terminas tu carrera y sustentas una tesis. Si sales aprobado, pues empiezas a hacer tu trámite para que tenga la licencia, ¿no? O sea, el licenciamiento, o sea, licenciado, por eso dice, ¿no?
Licenciado es como un negocio, pues, ¿no? La municipalidad le da su licencia. Licencia quiere decir, es un documento que te habilita ya a trabajar. Igual, ¿no? Cuando en la universidad te dan tu licenciado, ya te están habilitando para que tú puedas trabajar en alguna institución pública o privada, ¿no? Después de eso, tú tienes que hacer 2 años de estudio, casi un año y medio, ¿no? Un año y medio, con los trámites, todos 2 años, ¿no? 2 años para que obtengas tu grado de magíster, o sea, tu maestría. Y en esos 2 años tienes que sustentar también una nueva tesis y aprender una nueva lengua. O sea, aparte de tu lengua, otra lengua tú tienes que dominar. Ya, no te quedas solamente en tu maestría, ¿no? Magíster, sino ya doctor, quieres ser doctor. Eso es grado académico. Lo puede ser un maestro, lo puede ser un abogado, lo puede ser un médico. ¿Ya? Por eso decía, ¿no? Al abogado se le dice abogado. Pues si termina la carrera de Derecho, abogado. Ahora, si estudia 2 años más, magíster le dirás. Y si estudia 3 años más, le vas a decir, pues doctor. Pero acá tenemos esa mala costumbre, ¿no? Mi amigo, mi amiga termina la carrera de Derecho, ni siquiera es licenciado, solamente bachiller, y ya le estoy diciendo doctor. O mi amigo médico, ¿no? Terminó la carrera de medicina, ni siquiera ha sustentado su tesis, ¿no? Y ya le estoy diciendo doctor, doctorcito. No, pues, doctor es un grado académico, ya les he dicho. Para que tú seas doctor tiene que pasar prácticamente 5 años más de estudio, o sea, es como si estuvieras estudiando una nueva carrera. Porque son 2 años de maestría, más 3 años de doctorado, son pues 5 años, que se suman a tu carrera, que tú has terminado en 5, en 6 años. ¿Ya? Entonces acá, variación social de una lengua. Eso es el sociolecto. Esa es la variación social de una lengua. Estudios en una misma época. Cuando se estudia en una misma época se llama sincrónico o sincronía. En cambio, cuando se estudia a través del tiempo, eso es diacrónico o diacronía. Aquí sincrónico, ¿ya? Taller 4. Escribe la función del lenguaje. Ya esto también hemos explicado, ¿no? Según Carl Buller, hay 3 funciones del lenguaje. El emisor, el receptor y la realidad, ¿no? Esos 3. Y según Roman Jacobson, hay 6 funciones que lo relaciona con los elementos de la comunicación. A ver, vamos. 1. La fórmula del agua es H2O. ¿Qué función estará cumpliendo este enunciado? Representativa. Representativa. Representativa, porque me están dando una información. Esto es representativa o también conocida como referencial. Muy bien. Tome Coca-Cola sin azúcar. Esto suena como una advertencia, ¿no? Tome Coca-Cola sin azúcar. Entonces, este enunciado está afectando ¿a quién? ¿Al emisor o al receptor? Al receptor. Apelativo. Muy bien. ¿Cómo afecta al receptor, qué función será? Apelativa. Apelativa o también conocida como conativa. Muy bien, vamos, 3. Uf, qué calor sofocante. Mira, de acá el emisor está expresando, ¿no? Su incomodidad por el calor. Bueno, en Huancayo en realidad ya el clima no es caliente, ¿no? El clima es tórrido. Tórrido quiere decir quemante. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es insoportable, jóvenes, ¿no? Y ese calorcito es venenoso, así que no se expongan mucho al sol, ¿no? Aparte de que, bueno, puedes afectar un poco el tema del cutis, ¿no? Pero también se afectan otras cosas. El 3, ¿qué será? Expresivas. Expresiva, porque es el emisor el que está expresando, ¿no? Su situación emocional con respecto al clima. Vendimia significa cosecha de uvas. Metalingüística. Metalingüística, ¿no? La función metalingüística es cuando se explica el significado. Así te va a venir en el examen. Te va a poner a ver el enunciado, vendimia, significa qué función del lenguaje predomina. Ya tienes la respuesta.
Aquí lo único que les falta son sus distractores, nada más. Son enunciados que van a venir así en el examen. Todos los caminos conducen a Roma. Esta es una frase. Cuando es una frase, ¿qué función es? Poética. Poética o también conocida como estética. Listo. Vamos por el taller 5. Así nomás deben ser los talleres, pues chicos, ¿no? 5 o 6 preguntas puntuales para que nos ayude a recordar los temas que hemos trabajado. A ver, escribe el significante de niño. ¿Se acuerdan del principio biplánico, ¿no? Del signo lingüístico, ¿no? Biplánico porque hay dos planos, significado y significante. Forman una unidad indisoluble, quiere decir que estos dos no se pueden separar. Ahora el otro es el principio de la arbitrariedad, que un significado puede tener varios significantes. Eso es arbitrariedad. Acá lo vamos a demostrar. ¿Eh? El significado niño puede tener varios significantes. ¿Eso por qué? Porque en el mundo existen pues muchas lenguas. Y miren acá, Argentina habla castellano, España castellano, Bolivia castellano, México castellano, Chile castellano, hablando la misma lengua, pero tienen diferentes significantes para niño. Eso es arbitrariedad. En Argentina al niño le dicen pibe. O sea, para los argentinos no existe en realidad este significante, ¿no? El significante que ellos utilizan con frecuencia es pibe. Pibe es para señalar a un niño, a una criatura, en Argentina. En España tampoco no le dicen niño. ¿Qué le dicen en España? Pues hombre, participa. En España le dicen chaval, chavaliño, mi chaval, ¿no? En Bolivia al niño le dicen chato, mi chatito, así dicen los bolivianos, ¿no? Ya, en ellos nunca vas a decir, mi niño, el niño, nada, ¿no? Chatos, vengan chatos, ¿no? Se refieren a los niños. En México, ¿cómo se le dice en México? En México se le dice chavo, los chavitos. Había una serie, ¿no? Chavo, el Chavo del 8. Justo, chavo en México es niño. En Chile, bueno, en Chile sí es un poco extraño, ¿no? A los niños se les dice cabros o cabritos, ¿ya? O sea, tú vas a Chile y estás con tu amigo o con tu amiga y te dice, oye, yo tengo 3 cabritos, ¿no? Entonces ahí tienes que contextualizar, pues, a qué se está refiriendo, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, en Uruguay y en Paraguay, ¿alguien sabe cómo se le dice a los niños? Por si acaso, a ver, en Uruguay y en Paraguay. En Uruguay y en Paraguay a los niños se les dice changos, o también se les dice changuitos, ¿no? Changos. En Venezuela se les dice chamos, los chamitos, ¿no? En Perú se les dice mocosos o chibolos, ¿no? Entonces, te das cuenta que cada país, aún hablando la misma lengua, puede tener varios significantes para un mismo significado. Ese es el principio de la arbitrariedad. Ahora, la arbitrariedad también puede estar en los sinónimos. Por ejemplo, ¿no? Como yo les explicaba las semanas anteriores, ¿no? Para la palabra estúpido hay varios sinónimos. Yo puedo decir, por ejemplo, zamacuco, zampatortas, atropellaplatos, oligofrénico, gilipollas, gilí, ¿ve? Varios significantes para el mismo significado. En sinonimia también funciona el principio de la arbitrariedad del signo, ¿ya? Listo, caballeros, nos vamos a las preguntas. Vamos, señoritas, a ver ya las preguntas tipo. Identifica la alternativa que se relaciona al estudio de... Ah, ya, bueno, acá está la clave. Me están diciendo estudio diacrónico. ¿Y qué es el estudio diacrónico del signo lingüístico? Pues a través del tiempo. Cuando se hace un estudio diacrónico, el signo lingüístico puede ser mutable, o sea, puede cambiar. En cambio, si se hace un estudio sincrónico, el signo lingüístico es inmutable, no cambia, no se percibe el cambio. Entonces, si me dice estudio diacrónico, la respuesta está acá, ¿ve? La respuesta sería la alternativa A.
diacrónico, a través del tiempo. Ahí está, ¿ve? En la alternativa dice a través del tiempo. Se ocupa del signo y su carácter variable. Variable quiere decir, pues, mutable, ¿no? A través del tiempo. Entonces, esta es la respuesta, ¿ya? Vamos por el 2. 2, 2, 2, 2. Identifica la alternativa que expresa una afirmación correcta sobre la arbitrariedad del signo lingüístico. A ver, ¿qué alternativa expresa una afirmación correcta La E. sobre la arbitrariedad, ¿no? Bueno, el que sabe qué cosa es la arbitrariedad ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La E. La E, muy bien, señorita, claro. Un significado puede ser expresado por varios significantes, o dicho de otra manera, un significado puede tener varios significantes. Eso es el principio de la arbitrariedad. Por eso en la pregunta me están pidiendo arbitrariedad del signo lingüístico. Respuesta, la E. ¿Eh? Muy bien, están concentrados. A ver, acá, 3. Identifica la alternativa que se vincula con la posibilidad de que el hombre pueda construir a partir de unidades mínimas un número ilimitado de palabras. A ver, voy a hacer una analogía con los números. Los números finitos son del 0 al 9. Esos son números finitos, del 0 al 9. Empiezo a combinar estos números finitos y puedo generar, ¿qué cosa? Números infinitos. En nuestra lengua castellana ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos un número finito de letras, de la A hasta la Z, esos son finitos. A, B, C, D, E, F, G, H hasta la Z, esos son números finitos, ¿sí o no? Y esos son fonemas. Os estoy hablando de letra por letra, son fonemas. Pero yo al combinar las vocales con las consonantes genero morfemas, luego genero palabras, luego genero frases, luego genero oraciones, luego genero párrafos, luego genero textos, luego genero discursos, luego genero libros. Entonces, funciona igual, unidades mínimas. Entonces, eso tiene que ver con la doble articulación, chico. La doble articulación, ¿no? Fonemas, luego morfemas. De morfemas, otras unidades mayores, ¿no? Claro, con las 5 vocales y con las 19 consonantes, ¿cuántas palabras formamos? Miren, acá nomás, ¿cuántas palabras hay que están formadas por las 5 vocales y las 19 consonantes? Listo. Perdón, vamos por el 4. Pregunta número 4. Identifica la relación incorrecta respecto a las funciones del lenguaje. Me están pidiendo relación incorrecta. A ver. La función. ¿Cuál sería? La C. La C, perfecto. Muy bien, a ver, verifiquemos. ¿La función fática se relaciona con el canal? Sí. ¿La función apelativa se relaciona con el receptor? Sí. ¿La función metalingüística se relaciona con la realidad? No. Este es el incorrecto. Porque la función metalingüística, ¿con qué se relaciona? Con el código. En cambio, la realidad o el referente se relaciona con la función representativa, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. Me están pidiendo relación incorrecta y esta es la incorrecta. La función expresiva con el emisor, sí. La función poética con el mensaje, sí. Entonces son correctos. Me piden el incorrecto. Muy bien. 5. Relacione. Ya, yo ya les dije, cuando les presentan este tipo de ejercicios con 2, 3 bloques, hay que jugar siempre con el distractor, ¿no? A ver, rapidito, ¿no? Como son pequeños. La atleta Kimberly García ganó 2 medallas de oro. ¿Qué función será? ¿Estética, representativa o apelativa el 1? ¿Cuál será? Representativa. Representativa porque me están dando una información. Entonces ya tengo 1B. ¿Ya? Recuerda, 1B. Avancen. Al fondo hay sitio. Apelativa. 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 2C.
¿Estamos? 1B, 2C y 3A. A camarón dormido se lo lleva la corriente. Es una frase, un refrán, entonces función estética, ¿no? 3A. Entonces la respuesta. A ver, en el 5, ¿cuál es la respuesta? La alternativa C. 1B, 2C y 3A. Listo. 6. Identifica la definición más acertada del habla. Bueno, cuando me dicen habla, tiene que ver con la individualidad, la particularidad, ¿no? Cierto, el habla es individual. Es el uso individual que nosotros hacemos de nuestra lengua. En este caso de la lengua castellana. ¿Perfecto? Entonces, a ver, oficialización de una lengua, no, porque oficialización de una lengua es idioma. Me están pidiendo acá del habla. La realización de una lengua, esta es, pues. Porque el habla es la realización individual de una lengua. Ahora, la C, la D y la E no pueden ser, pues jóvenes, porque un proceso psíquico, eso es la lengua. Un hecho permanente es la lengua. Un acto social es la lengua. En cambio, un acto individual es el habla. Un hecho momentáneo es el habla. Un proceso físico psíquico es el habla. Pero psíquico, permanente, social son características de la lengua. Estas tres estaban descartadas. Y aquí habla oficialización, está hablando del idioma. Entonces me queda la respuesta B. ¿Ya? 7. A ver, miren. Aquí esta preguntaza, ¿no? Tiene un bloque, dos bloques y tercer bloque. Las respuestas. Yo trabajo con el primero, que es fácil, mira, ¿ve? Prohibido el ingreso a menores de edad. Ah, esta es una prohibición. ¿Qué función será? Función Conativa. conativa, porque la conativa es apelativa. Miren, aquí pongo el 2. Y listo, ya no necesito resolver nada más. ¿Por qué? Porque el único que empieza con 2, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? A ojo cerrado. La B. Porque yo estoy seguro que este primer ejercicio es una función apelativa o conativa. Por lo tanto, aquí debe ir el 2. Obligado el 2. Y mis distractores, el único que empieza con 2 es la B. Esa es la respuesta. Ya no necesito resolver nada más, ¿no? Eso cuando tienen este tipo de preguntas con 2, 3 bloques, siempre trabajen con los distractores. Resuelve uno y verifica en cuál encaja. Podemos comprobar la respuesta. El 6, a ver. Abajo la dictadura en el Perú. Función sintomática, expresiva. Claro, pero aquí estás expresando tu desazón, ¿no? Con respecto a un tipo de sistema político, ¿no? La dictadura. Abajo, la dictadura en el Perú, estás expresando pues, tu incomodidad frente a un tema político. 6. Ahora, Huancayo, declarada como ciudad creativa de la música, el 1. Pues el 1 que dice debe ser función representativa. ¿Ve? Función referencial o representativa. ¿Te das cuenta? Entonces ya está resuelto esto. Solamente estamos verificando, ¿no? Con una sola preguntita ya tengo la respuesta. 8. A ver, el 8. Identifica el aspecto que no corresponde a la variación diatópica de una lengua. La variación diatópica tiene que ver con el dialecto. A ver, ¿qué elemento no corresponde? Sintáctico, fonético, etimológico. Esta, pues, ¿no? No hay etimológico. Hay lexicológico, que es distinto. Sintáctico, oración, fonético, sonido, semántico, significado, morfológico, concordancia, pero etimológico no hay, pues. Etimológico es la disciplina que se encarga de explicar el origen de las palabras, su significado original de las palabras. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿de dónde viene la palabra África? Y yo, pues te contesto. África viene de dos vocablos griegos, no, latinos. A, que significa sin, y fri, que significa frío.
Por eso que África es sin frío. Y es cierto, pues, ¿no? Porque África es un continente donde el calor es intenso, permanente. ¿Cuál es el origen de la palabra alumno? Alumno viene del prefijo a, que significa sin, y de la raíz latina lumen, que significa luz. Sin luz. ¿Ah? Por eso se dice alumno, ¿no? Porque él tiene que ir a una escuela, a un colegio, una universidad, para que puedan darle la luz, para que puedan iluminarlo. ¿Ya? De eso se encarga la etimología, jóvenes, ¿ya? 9. Vamos por la pregunta 9. Identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe. Tú tienes que tomar en cuenta esto, ¿eh? Multilingüe. Si sabes qué cosa es multilingüe, ya tienes la respuesta. Multi quiere decir varios, varias lenguas. El que habla varias lenguas. ¿Dónde dice varias lenguas? En la La E. vigencia de varias lenguas, andinas y amazónicas. ¿Oh? Ayer hemos explicado cuántas familias andinas hay. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántas familias andinas hay? ¿Se olvidaron? Hay dos familias andinas, pues. La primera familia es el quechua y la segunda familia es el aru. Esas son las dos familias andinas. Y hay 17 familias amazónicas, ¿no? 17 familias amazónicas. Unidas las familias andinas y las familias amazónicas, de ahí salen más o menos un promedio de 47 lenguas. Por eso somos un país multilingüe, muchas lenguas. ¿Ya? 10. En la pregunta 10 dice, identifica a la variante socio-regional o geográfica de una lengua. ¿Cuál es la variante socio-regional o geográfica de una lengua? Está diciendo regional. Si es regional es el dialecto. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe qué es el interlecto? El dialecto es una variación regional de la lengua. ¿Y qué es el interlecto? El interlecto, jóvenes, es cuando se encuentran dos lenguas, una lengua madre y una lengua adoptada. Que eso ocurre siempre, ¿eh? Perfecto. Una lengua madre o lengua materna y una lengua adoptada. Se encuentran estas dos lenguas y una de ellas ejerce el dominio sobre la otra. A ese fenómeno se llama interlecto. O sea, te pongo un ejemplo. Pongamos que tu lengua materna es el quechua, ¿está bien? ¿Ya? Y estás aprendiendo el castellano. ¿Perfecto? Pero tu contexto, tus amigos, tu círculo de amigos que te rodean, todos hablan el castellano. Nadie habla el quechua. Pero tu lengua materna es el quechua. Porque como estás en ese contexto, estás aprendiendo el castellano y prácticamente ese grupo te obliga a que tú empieces a hablar en castellano y ya no en quechua. Entonces dejas de utilizar el quechua y empiezas a hablar el castellano, aunque sea equivocándote con pequeñas dificultades, pero empiezas a comunicarte con el castellano. Entonces ese es el fenómeno del interlecto, ¿eh? En esta persona, en este hablante. Su lengua materna era el quechua, empezó a hablar el castellano y por situaciones del contexto social, una de esas dos lenguas empieza a predominar. En este caso predomina el castellano y el quechua queda marginado. Eso es interlecto, ¿ya? Eso ocurre en muchos, no solamente con el quechua, ¿no? Pues con el inglés. Tú te vas a Estados Unidos a radicar a Estados Unidos, ¿ya? 5 años, 10 años, 15 años. ¿Pasará o no pasará el fenómeno del interlecto en ti? ¿Qué dices? Va a pasar. ¿Cuál es tu lengua madre? Tu lengua materna, el castellano. Pero como allá la mayoría habla el inglés, ¿no? Todos se comunican en inglés, entonces tú, queriendo o no queriendo, vas a empezar a utilizar esa lengua, que no es tu lengua materna, ¿no?
Entonces, tu lengua materna va a quedar marginada y la lengua adoptada es la que tú vas a empezar a hacer uso. Entonces, ahí se ha dado el fenómeno del interlecto. Ya, 11. Identifica la función que cumple la expresión vota por tu candidato favorito. A ver, en el 11, ¿qué función? Vota por tu candidato favorito. ¿Qué función se estará dando ahí? ¿Apelativa? Claro, pues no, porque este mensaje afecta al receptor, ¿no? Es como una forma de persuadirlo para que vote por tal candidato y no por otro. 12. ¿Ve? No es complicado, ¿ve? ¿Te das cuenta? Los temas de lingüística no son complicados. Hay que tener pero información. Identifica la alternativa en la que solo aparecen lenguas amerindias. Bueno, hay lenguas amerindias andinas y lenguas amerindias amazónicas. Entonces aquí la respuesta es la alternativa E. ¿Por qué? Porque tenemos el quechua, el aymara y el ashaninka. ¿Ve? Esto es amazónico, esto es andino y esto es andino. Esos son amerindias. Amerindias se dice cuando son amazónicos o andinos. En la D, por ejemplo, el catalán no es, pues. En la C, el portugués no lo es. En la B, el gallego no es. En la A, el vasco no es. ¿Te das cuenta? Esos no son. Estos son de origen español, neta. 13. Identifica el fenómeno lingüístico donde una persona natural de Junín puede identificar geográficamente a otros tan solo por su forma de hablar. Es decir, yo puedo identificar de dónde es esa persona de acuerdo a cómo habla. Pues, no, este es cajamarquino, no, este es cusqueño, este es huancabelicano, este es limeño, no, este es iqueño, por su manera de hablar. ¿A ese fenómeno cómo se llama? El 13. ¿Dialecto? El dialecto, pues no duden, jóvenes, pues el dialecto es la variación, cómo hablan el castellano, pues, ¿no? Por ejemplo, en el norte tienen un acento especial los norteños. Compadre, ¿cómo está la comadre? Ese es un acento especial que tienen los norteños, como que jalan, ¿no? Compadre. Nosotros no vamos a decir, compadre, ¿no? Hola, compadrito. Nosotros somos más afectivos. En Lima peor, ¿no? En Lima utilizan afectivos, pero para todo. Un cevichito, pásame tu limoncito, me puedes agregar tu refresquito. ¿Cómo estás, compadrito? ¿Cómo estás, hermanita? ¿Mm? Espero que te vaya bien en tu viajecito. Todo es hito para los limeños. ¿No han escuchado? Utilizan mucho el diminutivo. Y muchos dicen, no, que el castellano, el castellano estándar que se habla es en Lima. Falso. Los limeños son los más grandes asesinos del castellano. ¿Mm? Porque ellos no dicen, por ejemplo, concepto, como nosotros, así clarísimo. Concepto. ¿Qué dicen ellos? Concepto. ¿No? O sea, desnaturalizan, pues, el sonido. No dicen concepto, sino concepto. A ellos no les vas a escuchar hablar pollo o pollo. Ni uno ni lo otro. Pollo es el ave de corral. Pollo es un asiento de piedra y barro. Pero ellos no dicen ni pollo ni pollo, sino dicen pollo. ¿No? Desnaturalizan. ¿Ya? Y en el caso de ellos, pues la palabra P, el peísmo es, pero muy frecuente. Ya, P, espérame, P, dímelo, P, no me mientas, P, no me dejes, P, lo compras, P, ya, vas temprano, P, ¿no? O sea, les cuesta decir pues. En vez de decir pues, dicen P, 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 el peísmo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos. 14. Identifica la alternativa que representa un ejemplo de lengua estándar. Ajá. Lengua estándar es pues lengua coloquial,
familiar, ¿no? ¿En cuál está la lengua estándar? A ver. Habla, loquito, o calla para siempre. Sé coherente en tu alocución. Vino tu hembrita al tono. Vienes temprano a la reunión. Sinolatría o sinofagia. ¿Cuál es estándar? La ¿Cuál es C. estándar? La... Ah, bueno, acá está mal, ¿no? Se han equivocado en las alternativas. Acá debe decir A, B, C, D, E. Hay que corregir, ¿ya? Es un error tipográfico. Yo supongo que es eso, ¿no? Se les fue. A, B, C, D, E. Entonces acá la respuesta es la D, pues vienes temprano a la reunión. ¿Ves? Es un lenguaje cotidiano, familiar, ¿no? Vienes temprano, no tiene mucho problema, ¿no? En la lengua estándar. 15. Identifica las funciones que cumplen la expresión. Avancen, avancen, al fondo hay sitio. Bueno, avancen, avancen es función apelativa. Al fondo hay sitio es función representativa porque me están dando una información. Entonces, respuesta la D. 16. Identifica el principio del signo lingüístico que se relaciona con estudios sincrónicos. Cuando son estudios sincrónicos no cambia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Claro, la inmutabilidad. Pero si te ponen estudios diacrónicos, ahí sí cambia. Entonces ya sería mutabilidad, ¿no? Pero acá es sincrónico, ¿ya? 17. Identifica la alternativa que no corresponde a una característica del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje humano, jóvenes, ¿ya? Porque el lenguaje es tan amplio que hay que saberlo precisar. A ver, ¿cuál no es característica del lenguaje? Racional lo es, convencional lo es, no, esto pues, la biplanidad no es una característica, la biplanidad es un principio del signo lingüístico, no es del lenguaje. El lenguaje es racional porque se utiliza la razón, convencional porque hay un acuerdo común de todas las personas, universal porque es dominio del mundo, y aprendido porque lo podemos aprender en un contexto social, ese es lenguaje. La biplanidad no, ¿eh? Porque eso es un principio, no es una característica. 18. Identifica la relación incorrecta. En el 18, ¿cuál es la relación incorrecta? La C. La C. Apelativa fática. Claro, pues. La expresiva se conoce como sintomática, la metalingüística como glosa, la apelativa como conativa. Acá debería decir conativa, no fática. Entonces acá respuesta a la C. 19. Identifica la función del lenguaje que predomina en silencio. ¿Qué función del lenguaje? Conativa. Conativa. Porque este mensaje afecta al receptor. Se supone que esto lo está emitiendo un emisor, ¿no? ¡Silencio! Entonces el receptor reacciona frente a ese mensaje, ¿no? 20. Identifica la lengua que pertenece a la familia Aru. La familia Aru es una familia andina, junto con el quechua, que es otra familia, ¿no? Pero a la familia Aru, ¿qué lengua pertenece? ¿El quechua, el huanca, el jacaru, la xaninca o el jíbaro? El jacaru. La El C. jacaru. Claro, en la familia Aru hay 3 lenguas. El aymara, el jacaru y el cauqui. De estos 3, el cauqui ya está prácticamente en extinción, ¿no? Porque en yauyos me comentan que hay una sola familia, ¿no? Formada por 5 o 6 miembros nomás, y son los únicos que están hablando ya el cauqui. O sea, mueren estas personas, desaparece el cauqui, ¿ya? De la familia andina Aru. Listo. A ver, vamos la tareita más, ¿ya? Hoy estoy muy buena gente, me he despertado alegre. ¿Por qué será? A ver, vamos. Identifica la diferencia sustancial entre lengua y habla. La lengua es social, el habla es individual, eso hay que saberlo, ¿no? Ya, lengua social, el habla innata, esto no funciona, entonces no puede ser. La lengua es sincrónico, el habla diacrónico, no, es al revés. La lengua es diacrónica y el habla es sincrónico. La lengua es un sistema, sí. El habla es abstracto, no, el habla es concreto. Falso, entonces.
¿La lengua es competencia? Sí, porque es latente. ¿El habla es actuación? Sí, porque es patente. Competencia porque es teoría y actuación porque es práctica. Entonces, esta es la respuesta. La D. La lengua es competencia y el habla es actuación. ¿Ya? Cambio acá, ve. La lengua es psicofísica. Está mal. La lengua no es psicofísica. La lengua es solo psíquica. El habla es psicofísica. Es al revés, ¿no? ¿Ya? Tareita 2, ya, para que descansen tranquilos esta semana en mi curso. Identifica la lengua cuyo aporte fue significativo en la formación del castellano. La lengua que mayor aporte hizo a la formación del castellano es el latín. ¿Saben en cuánto aportó? Porcentaje te voy a dar. El latín aportó en un 75% al castellano. Por eso que los que dominamos el latín entendemos más rápido el castellano. Pero es sencillo, pues. En latín, manus. En castellano, mano. Casi lo mismo. En latín, corpus. En castellano, cuerpo. Por eso que cuando decimos, ¿no? En latín, manus, de ahí sale manuscrito, manosear, manirroto, manicure, ¿no? Manejar, manipular, maniatar, ¿ve? De ahí, man, de manus, pues, de la raíz manus. O el corpus, ¿no? Que en latín corpus es cuerpo, ¿no? De corpus viene corpulento, incorpóreo, corporal, corporativo, ¿no? Corpóreo, cuerpo. Entonces sale de ahí. El latín aportó 75%. El griego aportó el 10%. El árabe el 5%. ¿Ya? 75 más 10, 85. Más 5, 90. Y el 10% le corresponden a otras lenguas, como el quechua, el portugués, el francés, el inglés. Otras lenguas aportaron al castellano con el 10%. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta en la pregunta número 2. Muy bien, chicos. Entonces, hemos concluido nuestro trabajo que corresponde a la semana 9. La próxima entramos a la semana 10. Miren, ya estamos entrando a la recta casi final, ¿no? 10. ¿Qué vamos a hacer en el 10? Literatura universal, la parte 2, que nos toca trabajar desde el realismo hasta el vanguardismo, ¿ya? La semana 11 vamos a hacer sintaxis 1, sintaxis 2. Y la semana 12 vamos a hacer literatura peruana y literatura hispanoamericana. Y con eso cerramos nuestro ciclo, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias por su atención y su participación. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos, chicos. Profesor, disculpe. Oh,